para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Muy buenas noches a todos. Saludos a cada uno de ustedes con todo nuestro corazón. Muchas bendiciones, abrazos para todos ustedes, estimados hermanos y amigos, esperando que la bendición de Dios sea sobre todos nosotros en este 2021. Es el anhelo de nuestro corazón y sabemos que es el anhelo de Dios. Nuestro Dios que está sentado en su trono. Sus planes son buenos, sus planes son perfectos, sus planes son planes de bien para todos nosotros. Bienvenidos a esta transmisión. Gracias por tus reportes. Sigamos adelante, firmes en el Señor, no dejando, ahí sí que ni tregua para nada, no dejando que desmayemos, porque la palabra del Señor nos enseña que estemos erguidos. Cuando nosotros sentimos y vemos a través de la palabra que la venida del Señor está cerca. Dios nos siga fortaleciendo. Vamos a orar un momento para iniciar la enseñanza de la palabra del Señor. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, a ti acudimos, Señor, con todo nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú nos amas, sabiendo que tú, Señor, con todo tu corazón, anhelas que nosotros te busquemos, anhelas que nosotros tengamos esa comunión contigo, Señor, día con día, porque tú nos amas con un amor maravilloso y eterno. Padre que estás en los cielos, bendice cada uno de los hermanos, cada uno, Señor, de nuestros amigos que escuchan estas transmisiones de Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Estas transmisiones de tu palabra es palabra que viene de tu corazón para todos aquellos que la creen. Padre, pedimos una bendición por todos ellos. Pedimos, Señor, que esta palabra haga la obra en los corazones. Pedimos con todo nuestro corazón que el poder de tu Santo Espíritu selle esta palabra en el corazón de los hermanos y los amigos. Espíritu de Dios desciende, Espíritu Santo desciende, Señor, a cada familia, a cada hogar, a cada persona, a cada amigo, Señor, a donde llegue esta transmisión. Que tú, Señor, le lleves esta palabra, porque esta palabra no es nuestra, no es de ninguna iglesia, esta palabra es tuya, Señor. Pedimos, Padre Santo, que transforme las vidas, que traiga, Señor, sanidad del alma, sanidad del cuerpo, que tú traigas en este momento, Señor, luz, dirección a cada uno, Padre. Suplicando, Señor, que traigas fortaleza, trae consuelo, trae ánimo, Señor, y nuevas fuerzas, Padre Celestial, a todos los oyentes de esta palabra. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Amén. El tema que tenemos para este momento, andar en la gracia de Dios. Nosotros podemos entender a través de la palabra que Dios es un Dios bueno y su corazón no es un corazón malo, sino que un corazón bueno, y sus planes son de bien. Sus planes para la humanidad no son para maldición, no son para maldad, sino son para bien. En el libro de San Juan,
En el capítulo 3 y versículo 17 de San Juan dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, mire, sea salvo por él. Veamos el plan de Dios para el mundo entero. Su plan no es para mal. Su plan no es para maldecir al mundo. Su plan es para bendecir. Dios envió a Jesucristo, su Hijo amado, al mundo, dando así que su unigénito Hijo, para que viniera a esta tierra, para darnos salvación y para darnos vida eterna. Nosotros tenemos entonces delante de nosotros a un Dios, mire, maravilloso, a un Dios perdonador, un Dios que día con día su corazón está abierto para todos aquellos que a Él se lleguen. Nosotros podemos darnos cuenta que nosotros, los seres humanos, el mundo entero, no merecemos ese amor de Dios. No merecemos esa gracia de Dios. Porque nosotros, el mundo entero, hemos pecado contra Dios y hemos pecado terriblemente contra Dios. Por lo tanto, nosotros lo que merecemos es pagar por esos pecados horrorosos y terribles que hemos hecho delante de sus ojos. Pero su plan no es para destruir al mundo. Su plan es para que el mundo sea salvo, mire, sea salvo por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Por eso es que en el versículo anterior, en el versículo 16 de San Juan 3, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entonces decidió perdonar al mundo, decidió amarle y perdonarle a través de Jesucristo nuestro Señor. Qué maravilloso es entonces que el ser humano podamos comprender y entender acerca de que Jesucristo llevó nuestros pecados, llevó nuestras maldades. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Nosotros merecíamos ser enjuiciados por Dios, pero Jesucristo llevó nuestras maldades. Jesucristo fue enjuiciado por el Padre Celestial. ¿Para qué? Porque voluntariamente Jesús, mire, entregó su vida y pagó la deuda de nuestras maldades. Qué bueno es el Señor. Por eso es que la palabra del Señor nos sigue recomendando y nos sigue hablando, y el santo evangelio de nuestro Señor es predicado y es repetido. Y como decía el gran apóstol Pablo, yo no me canso de volver a repetirle lo mismo. No me canso de repetirle lo mismo y lo mismo. ¿Para qué? Porque entre más nuestra alma escucha el mensaje de amor, el mensaje de salvación, el mensaje de poder de Dios, entonces nuestro corazón va asimilando, nuestro consciente y nuestro subconsciente va asimilando la palabra. Y qué importante es que usted pueda quedarse de principio a final de esta transmisión y poder atender así el mensaje que no es de un humano, no es de una iglesia en particular, sino el mensaje de Dios que lo ha enviado con todo su corazón. Él decidió entonces perdonarnos, decidió amarnos a través de Jesucristo, su Hijo. La gracia de Dios entonces tiene que ver, mire, no tiene que ver con el esfuerzo humano. La gracia no tiene que ver con que el humano debe de hacer por su esfuerzo, porque esa gracia es un regalo de Dios. Gracia significa un regalo de Dios, un regalo no merecido. Mire, no merecemos, pero esa gracia la hemos encontrado a través
de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Dios Padre ahora ve a los que hemos decidido, mire, tomar a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor. Mire, Dios nos ve entonces ahora no a nosotros, sino que nos ve a través de Jesucristo su Hijo. Porque Dios escucha la intercesión de Jesús día con día a favor de los que se entregan a Él, a favor de aquellos que han recibido su gracia, que han aceptado ese regalo de Dios enviado de los cielos, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa gracia de Dios, entonces, vea, lo podemos nosotros comprender que es dado a la humanidad. Es para todos los que lo reciban. Recuerde que los regalos puede que los recibamos, puede que no. Nos pueden dar un regalo pensando materialmente. Puede que lo recibamos y puede que ese regalo no le pusimos importancia. El que nos lo dio, quizás nos lo dio con gran cariño, con gran amor, se esmeró en comprar un presente. Pero posiblemente nosotros lo recibimos y tal vez no le ponemos la importancia ni el valor y lo dejamos por ahí en el olvido. Así puede suceder con el regalo de Dios, que es Cristo Jesús. El regalo que es la gracia del Señor, el perdón del Señor. Mire, puede que nosotros no le pongamos importancia, mas a los que lo recibimos. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, nos enseña, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mire, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la salvación del ser humano, el buen plan de Dios, ese plan maravilloso del Señor, de amar al mundo, de bendecirle, mire, es por gracia. Es un regalo que no merecemos. Es algo que nosotros no hicimos nada para recibirlo y para merecerlo. Pero es por medio de su gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? ¿Cómo recibir esa gracia? ¿Cómo recibir ese regalo? ¿Quiénes deben recibirlo? Dice, los que tienen fe. Y esto no es esfuerzo humano. Esto no es porque nosotros hayamos hecho algo bueno delante de Dios. Esto no es porque nosotros lo merecemos. No es porque somos bondadosos, buenas personas, y es que yo así nací, es que yo soy bueno, es que yo comparto lo que tengo, es que, mire, yo no peleo con nadie, si me hacen un mal, yo hago un bien, perfecto, buenísimo, felicitaciones, pero ningún esfuerzo humano puede darnos a nosotros la gracia, porque es un regalo de Dios. Ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer, sino que es por la fe. Mire, porque no es de nosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, que no se recibe por obras, para que nadie se gloríe. Se recibe por la fe. ¿Qué tenemos que poner nosotros? Si de un esfuerzo se tratara, es que tenemos que poner la fe en el único y suficiente Señor y Dios y Salvador, Jesucristo. Es por la fe, no por obras. Entonces podemos entender, amados hermanos y amigos, que esta gracia, este regalo, está a la orden de todos. Está al alcance de todos. No es para alguien en particular, sino para el mundo entero. Pero es por la fe. Tenemos que creer en el Señor, obedecer al Señor, en que no hay otro Dios, ni otro Señor, ni otro Salvador, ningún otro hombre, ni nombre dado a los hombres debajo del cielo, en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, nuestro bendito Salvador, dice la palabra. Podemos entonces, amados hermanos y amigos,
comprender qué amor de Dios tan grande, qué regalo de Dios maravilloso, qué cosas buenas tenemos nosotros como seres humanos para que Dios nos amara tanto. ¿Qué mira Dios en nosotros para que nos ame tanto? Podemos entender que nada bueno, pero Dios es así. Mire, Dios es maravilloso, Dios es bueno y Él nos ama. Y por eso es que su gracia y su misericordia está a la orden de todos aquellos que quieran recibir ese grande regalo. Nos dice la palabra del Señor, ¿para quiénes es este regalo? Tito capítulo 2 y versículo 11. La pregunta sería, ¿para quién es este regalo? Dice de la siguiente manera, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para quiénes? Para todos. Maravilloso es Dios que no hace excepción de personas. Compasivo y misericordioso es Dios que no hace excepción de personas. Esa gracia, miren, esa gracia de nuestro Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ningún ser humano de este planeta Tierra puede reclamar un día delante de Dios de que no tuvo la oportunidad de ser salvo, de que no tuvo la oportunidad de escuchar la palabra. Porque esta salvación fue dada para todos los hombres, dice la palabra, para que todos recibamos esa salvación. Para todos es la salvación. Vean, la gracia entonces es una gracia compasiva, una gracia misericordiosa, pero la palabra del Señor nos sigue enseñando que es una gracia que transforma, una gracia que cambia, que quien recibe por la fe este regalo no puede seguir siendo la misma persona. No. ¿Por qué no puede seguir siendo? Porque el grande poder de Dios que recibimos por la fe, esa salvación, transforma vidas, cambia vidas. Entonces las personas no pueden seguir siendo las mismas personas. Tito en el capítulo 3, versículo 3 a versículo 5 nos enseña de la siguiente manera. Porque nosotros también éramos, vean lo que dice la palabra, tiempo pasado. Mire, éramos en otro tiempo insensatos. Mire, éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos? Dice la palabra insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites de diversos, mire, deleites de diversos, mire, aborrecibles, viviendo en malicia, en envidias. Éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cuando no habían recibido regalo, cuando no había hecho de Jesucristo su Señor, su Dios y su Salvador. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, Señor significa dueño. Dejamos de ser esclavos del mundo, dejamos de ser esclavos del pecado. Antes nuestro dueño era Satanás, que el Señor lo reprenda. Como Jesús predicó a las multitudes que eran rebeldes, a los fariseos, saduceos, a los religiosos de su época. Mire, el Señor les decía de esta manera: vosotros de vuestro padre, mire, el diablo sois, porque él es mentiroso y padre de mentiras desde el principio. Entonces, cuando no habíamos recibido a Jesús como Señor y Salvador, estábamos esclavizados bajo el yugo satánico, en engaños de mentiras, en los cuales
tiene la capacidad del maligno de influenciar a las personas, de influenciar a los hombres del mundo para hacer maldades y atrocidades. Miren, porque están influenciados. El enemigo de Dios es enemigo de las almas que Dios ha creado. Los engaña, los pervierte, les pone mentiras en su mente, les hace mentiras para que vivan una vida separada de Dios, una vida apartada de Dios, para que miren a Dios como un Dios lejano, como un Dios que no ama, como un Dios que castiga y diferentes formas, porque es enemigo de Dios y es engañador y mentiroso. Mire, entonces Él pone a las personas en esclavitud de pecado y de maldad a tal grado que el humano tiene la capacidad de muchas maldades que muchas veces ni imaginación tenemos, pero son capaces a consecuencia de que están bajo la influencia del mal. Por eso dice la palabra, porque en otro tiempo, mire, porque nosotros también éramos, mire, cuando Dios no era nuestro Padre, cuando solamente éramos criaturas de Dios, creación de Dios, éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos entonces? ¿Cómo es el mundo sin Dios? ¿Cómo es el hombre y la mujer sin Dios? Insensatos. Significa falto de sabiduría de Dios, falto de conocimiento de Dios, cometiendo, así que transgresiones de la ley de Dios, insensatos. ¿Cómo éramos con Dios? Rebeldes. El humano sin Dios, rebelde contra Dios, rebelde en todo el sentido de la palabra, extraviado de los caminos de Dios, tropezando en las tinieblas de pecado y de maldad, en la equivocación. Mire, donde el maligno le ha dirigido sus pasos. Podemos darnos cuenta, extraviados, esclavos de las concupiscencias, de la carne. Mire, esclavos, un esclavo no se manda. Un esclavo no tiene la libertad de decidir. Un esclavo, mire, tiene un Dios con D minúscula que le ordena y que le manda. Y ese Dios es el mal, porque es esclavo por no conocer al Señor, que es libertador, que es salvador, que es Jesucristo, por no conocer la gracia de Dios, por no echar mano de la gracia de Dios. Entonces es esclavo de las concupiscencias de su carne. Y nosotros podemos darnos cuenta en este tiempo, más que nunca, la carne, la vida sexual del ser humano, que Dios lo creó, santo, mire, agradable. El humano se ha pervertido a consecuencia de que ha dejado que el mal lo gobierne. Y podemos darnos cuenta que si no está bajo la gracia de Dios, no ha echado mano del poder de Dios, el enemigo lo tiene esclavizado. La concupiscencia, entonces, aquí, gracias a los hermanos de transmisión, son deseos de bienes materiales o terrenales. Mire, esos bienes materiales o terrenos, en especial deseos sexuales desordenados, deseos sexuales ilícitos. Más que nunca, mire, la concupiscencia entonces es la mentalidad, es estar clavados en todo lo que es lo terrenal, sin tener idea de que aquí somos extranjeros y peregrinos, por más que lleguemos a vivir 100 años, exageradamente. Somos peregrinos comparados con la eternidad de Dios, que es una eternidad sin fin. Y el ser humano, su mentalidad es lo material, lo terrenal, lo finito. Mire, y esa concupiscencia
es el desorden sexual que hoy en día estamos viendo alrededor del mundo. Y ese gran desorden ha causado, podemos decirlo de esta manera, yo sé que esto cuesta decirlo, pero nuestra obligación es decir, todos los millones de abortos a nivel mundial. No es el sexo desordenado, no es la concupiscencia que dice la palabra. Miren, todo ese gran desorden sexual, ¿cuánto ha provocado? Y el mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, vea, es engañado por el mal y su corazón no le preocupa, no teme a Dios. No tiembla ante el Dios Todopoderoso que le va a pedir cuentas. Esto no se va a quedar así. Dios le va a pedir cuentas por cada aborto, por cada vida, por cada situación. Y nosotros somos obligados a enseñar esta palabra, no para juzgar, sino que la palabra nos saca del error, para salir del error, para que tengamos bendición, para que la gracia de Dios que Dios ha planeado para el mundo entero, para todo ser humano, todo el mundo lo reciba y todo el mundo sea bendito y todo el mundo reciba esa gran bendición, esa paz, esa benevolencia de Dios. Pero la palabra del Señor dice que por la fe debemos de recibir esa transformación de vida. Miren, debemos ver entonces estos asuntos que nos enseña la estadística. Mire, a nivel mundial aproximadamente 121 millones de embarazos no planeados, mire, ocurrieron cada año entre el 2015 y 2019. Mire, todos estos 121 millones de embarazos, mire, cada año no son deseados ni son planificados. Y ahí podemos ver de que entonces acuden al aborto gracias al desorden sexual. Por eso es que la sexualidad delante de Dios es una gran responsabilidad y solo se lleva a cabo en el matrimonio. Pero para el mundo entero es la palabra del Señor, pues algunos no la pueden recibir, algunos no lo pueden aceptar, porque el Dios de este siglo, que es Satanás, ha entenebrecido los pensamientos, el entendimiento, para que viendo no vean y oyendo la palabra del Señor, no, es como que no lo escucharan. Y el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo no está para condenar a nadie. Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo. Está para ser predicado, para sacar del error al pecador, para sacarlo de las tinieblas, porque Dios le ama. Dios ama a todos, pero no ama ese pecado, no ama esa maldad, no ama esos horrores. ¿Hasta dónde ha caído el ser humano? En las concupiscencias, mire, y los deleites diversos, dice aquí la palabra, viviendo, mire, en malicia y viviendo en envidias. ¿No es lo que está pasando? Aborrecibles, dice la palabra del Señor, mire, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Lo estamos viviendo y lo estamos viendo y da mucho dolor. Nosotros siendo humanos, comparados con Dios, somos malos. Comparados con Dios, y nos da tristeza y dolor escuchar todas estas maldades. ¿Cuánto más Dios? Su misericordia se ha extendido, su gracia se sigue extendiendo para que ninguno perezca y todos acudan al arrepentimiento. Mire cómo es la persona sin Dios, aborreciéndose unos a otros. Dice el versículo 4 de Tito 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, mire,
entonces podemos entender que nosotros somos cambiados. Versículo 5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vea qué remedio de Dios. Veamos, queridos hermanos y amigos, la medicina de Dios, el remedio de Dios, el antídoto contra el pecado y la maldad aborrecible ante los ojos de Dios, está vigente. La gracia de Dios está a la orden del mundo entero. Que quiera volverse de sus caminos tenebrosos, que quiera volverse de sus maldades y volverse, mire, y mirar a Jesucristo con ojos de fe y creyendo en que Él le quiere transformar, Él le quiere cambiar, Él quiere sacarle del camino aborrecible de pecado y de maldad. Entonces nos dice la palabra que el que ha recibido a Jesús, el que le ha hecho del Señor Jesús su Señor, su Dios y su Salvador, entonces dice acá, versículo 5, nos salvó de toda maldad, de todo pecado, de toda equivocación. No porque nosotros hayamos hecho alguna obra buena, alguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Mire, por el lavamiento de la regeneración. O sea, el Señor lava nuestros pecados. Nos lava con su sangre preciosa. Mire, su gracia y su misericordia está a la orden, pero nos tenemos que dejar lavar, nos tenemos que dejar limpiar, y no hay otro lavamiento para que nos regenere, nos haga volver a la imagen y semejanza de Dios con que Dios creó al ser humano desde la creación. Mire, la regeneración, ¿por la qué? Por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Dios, mire, trae una regeneración a través de su gracia, a través de su regalo maravilloso. Tenemos el amor del Padre, tenemos el regalo de Jesús que Él pagó, mire, en la cruz del Calvario. El Padre derramó su amor. Jesucristo canceló en la cruz el pago de nuestros pecados. El Espíritu Santo de Dios hizo traer a nuestro corazón, a nosotros, ese regalo de Dios a través del lavamiento. Mire, por medio del vehículo de Dios, que es el Espíritu Santo, que porque nosotros creímos en el Señor, creímos en el sacrificio de Cristo, cuando el Espíritu de Dios nos tocó, nos habló, porque el Espíritu Santo tiene un gran ministerio ahora en el mundo entero. Y el gran ministerio del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, convencer a todos. Y cuando el mundo, mire, escucha la voz de Dios, se detiene a obedecerle, podemos entender que vuelve a su estado original, creado a imagen y semejanza de Dios, y no a imagen y semejanza del enemigo de Dios, que miren lo que pone en toda la humanidad, un camino perverso, un camino de perdición, un camino de destrucción. Nos damos cuenta entonces que en otro tiempo, mire, cuando todos, amados hermanos, no habíamos recibido a Jesús, en otro tiempo éramos entonces aborrecibles y con toda maldad, pero ahora, para el creyente, para el Hijo de Dios, mire, para aquel que ha iniciado su camino con Dios, es importante que entonces siga creciendo y creciendo en la gracia de nuestro amado y bendito Señor Jesús. En el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 12 a 14, nos enseña acerca de
que nosotros debemos de ser transformados. Dice de la siguiente manera, Tito 2:12, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vea lo que hay en la mente de Dios, lo que hay en el corazón de Dios, porque Dios es perfecto, Dios es puro, Dios es santo. En Él no hay sombra de variación, dice la palabra. Por lo tanto, los hijos de Dios, entonces, se parecen a Dios en su sentir. Aunque ningún ser humano jamás puede llegar a parecerse a Dios en su perfección. Pero vea, es la meta, es el camino. Como dice un canto antiguo, el camino a Canaán, mire, es difícil, pero yo voy. Ahora estamos hablando de una Canaán celestial, del camino que es Cristo, que nos conduce a la Canaán celestial. Mire, entonces nos sigue diciendo la palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que el creyente en Jesús, mire, podamos comprender que debemos de crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios, crecer, mire, en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Que nosotros renunciemos entonces, si hay creyente que aún vive una vida doble, ama a Dios, anhela todos los favores de Dios, pero no ha podido renunciar, no ha podido dejar el camino, mire, del mal que lo conduce a la esclavitud. Podemos entender entonces que necesita pararse en su camino. Y como dice la palabra, paraos en los caminos y averiguad por las sendas derechas, por las sendas rectas, vean, que nos conduce a Cristo Jesús y no vivamos una vida apartado de Dios, una vida doble, que queremos amar a Dios, pero no hemos podido dejar lo malo. Que vivamos entonces sobria, justa y piadosamente. Sobrio significa aquel que sí piensa, aquel que no se duerme espiritualmente, aquel que está en su juicio cabal en lo espiritual para entender el peligro en que está si aún no ha renunciado a la vieja manera de vivir. Versículo 13. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, ¿vean? Y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor nos aconseja entonces en estos versículos que nosotros tenemos vida nueva. Ya los frutos de la concupiscencia de la carne, los frutos, mire, del pecado, ya no cuenta con nosotros, ya no es con nosotros, porque nosotros debemos de crecer en la gracia, mire, y debemos de guardar la esperanza, mire, bienaventurada o la esperanza dichosa de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que pronto sucederá el día del arrebatamiento. Podemos comprender, queridos hermanos y amigos, que tenemos que ponerle toda la importancia que merece el andar en la gracia de Dios, y no solo andar en su gracia, sino crecer en la gracia. Mire, esa gracia que salva, esa gracia que transforma. O sea que la gracia de Cristo, la gracia de Dios salva, transforma, mire, liberta, nos regenera. Entonces es una gracia salvadora y transformadora.
esa transformación es crecer. Mire, la palabra del Señor recomienda que crezcamos, recomienda al creyente, al que ya recibió la gracia, al que ya recibió a Jesús. La palabra del Señor recomienda que no se quede ahí, que no se conforme a decir yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, que no se conforme con quedarse así, sino que crezca. ¿Qué ejemplo podíamos poner? Podemos comprender así como que cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, es como inscribirnos en la escuela de Dios. Así como nos inscribimos en una escuela para aprender a leer y a escribir, para tener una formación, una educación secular, académica. Mire, nadie se va a conformar con inscribirse a su primer grado primaria o a su preparatoria o a su kinder. No se va a quedar ahí, sino que sigue avanzando, avanzando. Saca la primaria, mire, concluye su grado de la primaria y luego sigue los siguientes estudios hasta llegar, mire, de grado en grado. Podemos pensar de escalón en escalón, de escalón en escalón, hasta llegar a una universidad, hasta llegar, después de graduarse de una carrera en la universidad, continúa ya con maestrías, con doctorados y diferentes escalones. Podemos pensar en esto, que igualmente podemos tomar este ejemplo, que un creyente cuando recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador, es como inscribirse en la escuela de Dios, donde debe esforzarse. El estudiante se esfuerza, el estudiante se desvela, el estudiante, mire, se somete a hacer sus tareas, se esfuerza porque tiene una meta forjada y esa meta es no quedarse a medio camino, sino que es terminar la carrera para después, mire, tener esa bendición de cosechar el fruto de su esfuerzo. Entonces nosotros no tenemos que esforzarnos para obtener la salvación porque es por gracia. Cristo nos lo da gratuitamente, pero tenemos que esforzarnos para mantenernos en la gracia de Dios y no solo mantenernos, sino crecer. En la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 18, nos enseña, antes bien, creced en la gracia, mire, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, mire, y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces la gracia se recibe, pero se crece en ella. Podemos pensar igualmente a un niño en una edad, cuando es pequeño, no tiene fuerzas. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas ahora que ya soy hombre, mire, dice él, ya piensa diferente, ya piensa como adulto. Así podemos pensar en la gracia. Cuando empezamos los caminos de Dios, somos como un niño que empezamos a hacer tanes y tanes en la vida cristiana. Pero hay creyentes que se quedan en los tanes y permanecen en los tanes y no procura su crecimiento espiritual, no procura su crecimiento en la gracia. Y luego comienza a bambalear y pum, se cae y ya no se levanta o se mantiene bambaleando. Pero veamos, entonces no crece en la gracia de Dios, no está fuerte en la gracia de Dios, no está fortalecido, mire, en su vida cristiana, sino que es de aquellos creyentes que se quedó estancado y se quedó llevando una vida cristiana mediocre. Por lo tanto, no puede soportar las pruebas, no puede soportar, mire, la persecución. Ninguno de nosotros es campeón para soportar ninguna prueba, pero es por la misericordia de Dios, por la gracia, la misma gracia de Dios,
nos ayuda, mire, a crecer cuando somos sinceros y aceptamos que somos débiles y que somos imperfectos. Y por eso mismo nos mantenemos en unidad con el Señor a través de la oración, a través, mire, del estudio de la palabra, de la meditación de la palabra del Señor. A través de esa lectura de la palabra, pedimos a Dios que nos dé la sabiduría, nos dé la fuerza, y así nosotros vamos creciendo y creciendo en esa gracia. Mire, que es de nuestro Señor. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la fortaleza, como dice en San Juan 15:5. La palabra del Señor dice, separados de mí, dice Dios, nada podéis hacer. Yo soy el pámpano, vosotros sois, mire, yo soy la vid, yo soy la vid, dice Jesús ahí, vosotros sois los pámpanos. Mire, gracias a los hermanos acá. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Queremos crecer en la gracia, debemos estar unidos en el Señor. Queremos crecer ahí sí que como hijos de Dios, y ser fortachones y llevar buen fruto, que el fruto que Dios espera de sus hijos. Mire, entonces sepamos que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada somos. Tenemos que crecer y no quedarnos como el niño que está haciendo tanes y luego se cae y de ahí ya no se levantó. O se cae y se levanta, y se cae y se levanta. Y permanece así. Mire, es como que no tiene fuerza, es como que no tiene vitaminas. Es como que nadie se preocupó porque esté fortachón para que crezca, que se ejercite, que camine, aunque agarrado de la mano el niño, ahí va. Otros con un andador, pero ahí va. Entonces, ¿de dónde nosotros nos podemos agarrar? De Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de las predicaciones de la palabra, mire, de los mensajes del Evangelio puro, del Evangelio verdadero, mire, de esos mensajes, de esa predicación, mire, de los mentores espirituales que Dios ha levantado. Es como que lo va llevando de la mano y va creciendo en la gracia, pero debe tener hambre, debe tener sed, debe esforzarse, como dice el apóstol Pedro, en su crecimiento espiritual. Podemos seguir entendiendo entonces que crece en el Señor, porque Dios nos ha dado todo. Ninguno de nosotros, queridos hermanos y amigos, tiene la capacidad de crecer por su propia cuenta. Es la misma gracia de Dios, el mismo regalo de Dios y nosotros nuestro esfuerzo de agradarle, que nos ayuda a crecer en gracia, en buena comunión con Dios. Así como nos dice la palabra del Señor, y Jesús crecía en estatura, en gracia y en buena comunión con el Padre. Jesús, esa estatura que nos dice la palabra del Señor Jesús, estaba hablando de la estatura física, porque Él se hizo bebé y se hizo niño y creció como todo ser humano. Crecía en estatura, en gracia para con el Padre, en buena comunión, mire, con Él. Nosotros debemos de crecer en estatura espiritual, en la gracia del Señor, crezcamos en Él y crezcamos, mire, cada día en esa fuerza y esa fortaleza y esa gracia que solo Él nos puede dar. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces tenemos que esforzarnos a seguir en la escuela de Cristo. Toda la vida, el creyente, estamos en la escuela de Cristo. Jesús nos enseña con su gran ejemplo. El apóstol Pablo dijo estas palabras: no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que una cosa hago, olvidándome de todo lo que queda atrás,
prosigo al blanco del supremo llamamiento. Olvidándonos de todo, de lo que la palabra hemos visto hoy, renunciando a todo aquello que gobierna, mire, a los que no reciben la gracia de Dios, que gobierna a aquellos que están sin el poder de Dios en acción en sus vidas. Renunciemos a todo eso y así podemos crecer en la gracia. Si no renunciamos, no se puede crecer en la gracia, porque el Señor nos lava, nos limpia. Nosotros cuando compramos algo más en esta época, en este tiempo de la pandemia, tenemos una palabra que no usábamos y ahora la usamos: sanitización. Nadie va a traer algo al mercado sin sanitizar e ingerirlo. No le tiene confianza. Y entonces nosotros podemos imaginarnos que tiene algunos bichos ahí que puedan afectar nuestra salud. Esto podemos usarlo de un ejemplo. El Señor nuestro Dios Todopoderoso nos lava, nos limpia con su sangre, nos lava con el poder del Espíritu Santo. Y después de habernos dejado nosotros lavarnos por Él, limpiado por Él, entonces sigue el proceso de crecimiento y crecimiento y crecimiento en la gracia del Señor, porque nosotros tenemos una gran esperanza y la esperanza es la venida del Señor. Entonces, si le amamos, crezcamos en gracia para con Él, andemos en su gracia y preparémonos, porque Él viene pronto. La palabra del Señor nos enseña entonces que esta gracia nos conduce al camino de santidad. Nos conduce a ese camino trazado por Dios. Prosigamos y crezcamos en su gracia. Tito capítulo 2 y versículo 13, ya lo vimos, pero yo quiero que concluyamos con este versículo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vea, concluimos con esta palabra, aguardando, esperando, porque le creemos. Por eso es que crezcamos en Él y esperemos, porque Él viene y viene pronto. Que el Señor nos siga fortaleciendo, amados hermanos. No nos quedemos estancados, no nos conformemos con quedarnos como el estudiante. Mire, el estudiante, ninguno se quiere quedar. Ninguno quiere decir, pues yo ya no puedo, aquí ya no sigo y yo me quedo aquí. Y algunos estudiantes que quedaron así, después se arrepienten. Y después miran a sus compañeros de estudio, sus compañeros de carrera, de camino, que llegaron a la cúspide, triunfaron y todo, y empezaron a recibir los frutos de su esfuerzo. Dicen, yo por dejado, yo por aguado, dicen otros, aquí nuestro buen chapín guatemalteco, por aguado. Yo por no esforzarme, no pagué el precio y me quedé. Yo estuviera así, yo estuviera allá, pero no me esforcé. Igualmente es en la gracia. La gracia es gratuita, pero nosotros nos tenemos que esforzar para crecer y crecer en la gracia. Queridos hermanos, no podemos quedarnos estancados, no debemos quedarnos, no debemos de conformarnos. Debemos dejar que el Señor sanitice nuestra vida para que Él pueda usarnos, para que Él pueda, mire, recibir de nosotros buen fruto. Dejémonos sanitizar por la sangre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos un momento. Querido Padre que estás en los cielos, bendito es tu nombre. Alabado y adorable es tu nombre, Señor.
Muchas gracias por este regalo tan grande de tu gracia, tu misericordia. Muchas gracias porque tú no enviaste a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Señor, resplandece. Sigue resplandeciendo tu rostro, Señor, sobre el mundo entero. Tu palabra, Señor, siga corriendo, Señor, por todos los rincones de este mundo. Pedimos por todos los habitantes del mundo entero, Señor, como tú has dicho en tu palabra, que tú buscas a intercesores que se paren en la brecha delante de ti a favor del pecador. Nosotros queremos orar en esta hora, Padre, por el mundo entero. Espíritu Santo, opera en los corazones, opera en las vidas que están en tinieblas. Señor, tú quieres el arrepentimiento de todo hombre, de toda mujer, de todo ser humano que habita este planeta Tierra, porque tú quieres cambiar tus planes, Señor, y no enviar ningún plan de juicios, sino plan de bendición. Tus planes son buenos, pero tu palabra nos enseña que tú eres un Dios puro, santo y perfecto. Y tus ojos son tan limpios y puros que no puedes tolerar el pecado. Tú amas al pecador, pero no toleras su pecado. Pedimos, Padre, que tu palabra siga corriendo, Señor. Bendice a todos tus siervos y siervas, Padre, que anuncian el Evangelio alrededor del mundo por diferentes formas y maneras, Padre. Tú vienes pronto, Señor, y cuando tú vengas, tú no quieres enjuiciar al mundo, tú quieres que sean salvos. Pero cada uno nos has dado libre albedrío para tomar esa decisión de aferrarnos a ti como Señor, Dios y Salvador. Espíritu Santo, te suplicamos que sigas haciendo la obra en los corazones, Señor. Pedimos, Padre querido, que tomes a todos nuestros hermanos. No permitas que seamos conformistas. No permitas, Señor, que nosotros nos quedemos bambaleando o sentados, Señor, conformistas, negligentes, insensatos, como dice la palabra, sino que seamos sobrios y que podamos comprender que tú nos amas y nos adviertes por tu palabra que nosotros, Señor, renunciemos para siempre todo aquello que no nos permite andar en tu gracia, que no nos permite, Señor, crecer en tu gracia. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos, nuestros amigos, que tú sigas haciendo la obra en cada uno. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor nos dé su dirección, que el Señor nos dé su guianza, que podamos nosotros tener esa decisión de dejarnos guiar por Él. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca y hasta otra oportunidad. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios.
Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.